Actriz, productora, directora. Erika Gleiser es una mujer que conoció la fama a muy temprana edad y así todo, con su reconocimiento como actriz en Colombia, decide embarcarse en un nuevo reto y es el de venirse aquí a los Estados Unidos, en donde está desarrollando su empresa de producción. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Jessica, muchísimas gracias por invitarme. Tienes una carrera llena de logros. ¿Cuál de esos logros es del que te sientes más orgullosa? Jessica, yo creo que uno de los logros más importantes en mi vida ha sido el descubrir que soy capaz, que como mujer y como latina en este país soy capaz de hacer mi propia empresa, soy capaz de salir adelante. Y a veces nosotros venimos con muchos miedos desde nuestra infancia y nuestra adolescencia, y ese descubrimiento y ese darnos cuenta de que sí somos capaces ha sido maravilloso. Hoy no le tengo miedo a nada. Yo creo que esa es la clave del éxito. Y sé que tienes en Colombia tu carrera muy establecida y aún así decidiste venirte aquí a los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esa transición? Ha sido una transición que ha tomado más tiempo del que pensé, pero la razón es que yo no vine a este país queriéndome quedar en este país. Las cosas se dieron casualmente, entonces yo no tenía ningún plan para quedarme. El plan me tocó empezar a armarlo cuando yo ya estaba aquí. Pero ha sido maravilloso el proceso, porque ha sido no solo una búsqueda de mi carrera, sino una búsqueda interna como persona, que yo creo que estar lejos de mi país me dio la oportunidad de encontrar cosas que no había podido encontrar antes. De conectarme conmigo, conectar con mi hermana, estábamos muy separadas, y yo sí pienso que para que una persona pueda dedicarse a sus sueños tiene que tener una libertad emocional y espiritual, y es muy difícil de encontrar cuando uno tiene tantas cosas en la cabeza. Entonces yo creo que ha sido un proceso más largo de lo que yo pensé, pero ha sido maravilloso. En las últimas entrevistas que he visto tuyas, hablas como mucho sobre este proceso interno por el que estás pasando. ¿Empezaste con todo este proceso con esta transición de Colombia a Estados Unidos, o antes de eso ya venías buscando encontrarte a ti misma de alguna forma? Yo creo que yo ya venía buscando encontrarme, tal vez yo no le daba ese nombre. Yo estaba pasando por un momento muy difícil en Colombia. Yo perdí a mi mamá y a mi papá ya antes de venirme para acá. Mi papá murió hace varios años, hace más de 15 años, y mi mamá murió hace 4 años, y esa fue la razón por la que decidí venirme, alejarme un poco de esas cosas. Yo creo que la razón por la que yo quería alejarme de todo mi entorno en ese momento era porque me estaba buscando, necesitaba encontrarme, aunque en ese momento no lo tenía claro. Cuando llegué acá y me encontré en un país diferente, con gente completamente ajena a mi situación personal, empecé a darme cuenta que podía ser yo, que podía explorar cosas diferentes, y eso me dio la posibilidad de buscarme. Pero solamente fue hasta hace 1 año y medio más o menos que entendí que lo que me faltaba era encontrarme de verdad. Y en ese proceso llevo 1 año y medio. No ha sido fácil porque hay que desaprender muchas cosas y aprender unas nuevas, pero ha sido maravilloso. No, y se nota, aparte que hablas como muy abiertamente sobre el tema, me encanta. Y en Colombia tengo entendido que la industria de la actuación es bien rígida. ¿Qué tipo de presiones tú sentías al estar precisamente en el núcleo de esta industria? Yo empecé en la televisión cuando era muy chiquita, entonces yo no me daba cuenta de la rigidez y de los problemas que eso podía causarme. Pero ya más adelante, cuando empecé a crecer, cuando me empecé a dar cuenta, cuando ya yo iba sola a las grabaciones o sola a las audiciones, hay mucha presión, y en esa época, hoy en día no tanto, pero en esa época la parte física era demasiado importante. Entonces había una rigidez como con tu físico, ¿verdad? Si tú eres una niña que se cataloga como una niña bonita, entonces tienes que mantenerte muy bonita para que sigas presentándote como en esa categoría. Entonces si tú te engordabas un poquito o si tú te adelgazabas un poquito, ya empezaba la balanza como a moverse, y ya tú llegabas como a tener el miedo de no ser capaz o de no estar en medio de esa necesidad que te planteaban en el canal.
Eso fue muy duro para mí cuando estuve pequeña. La verdad, después con el tiempo empecé a entender que eso no era necesariamente importante, pero te marca mucho cuando tú eres joven, sobre todo cuando tú estás en ese proceso de crecimiento y de aceptación y de amor por ti, porque el cuerpo todo está cambiando. Esa fue una de las cosas más rígidas que yo viví cuando estuve trabajando en televisión en mis de 15 a 17 años. ¿Y sientes que al haberte salido de Colombia y de esta industria que juzgan tan rígidamente a las personas, te ha ayudado como a amarte más a ti y a reconocer más tus talentos? ¿O cómo te ha ayudado el mudarte de Colombia, el salirte de Colombia? Definitivamente, porque cuando yo me mudé acá, primero no solo me alejé de lo que me estaba haciendo daño acá, sino cuando empecé a ir a audiciones acá, la primer cosa que yo notaba era que querían sentir cómo yo me relacionaba con ellos. Entonces yo iba a una audición y no me daban ningún guión ni nada, sencillamente había una conversación y dependiendo de la conversación y de lo que ellos sintieran de mí, me daban cierto guión para cierto personaje. Entonces yo no sentía como una rigidez con la imagen. Yo creo que es eso, es una rigidez con la imagen. Al contrario, cero maquillaje, cero peinado, cero traje, lo más natural que se pudiera. Y ya a partir de eso, en la audición, ya más adelante, en el callback, ya tú te maquillabas o te peinabas más de acuerdo al personaje en el que ibas a castear, pero el primero no. Como dije anteriormente, en Colombia tienes una carrera muy establecida. ¿Cuáles fueron algunos de esos proyectos en los que más te gustó participar? Bueno, pues Padres e Hijos, que fue uno de los programas que más me marcó en la vida, por supuesto, y una familia grandísima, trabajé con ellos más de 3 años. Y Francisco el Matemático, otra familia gigante con la que todavía nos hablamos, y no solo con los actores, sino con maquilladores, con técnicos. Seguimos siempre en contacto, fueron otros 3 años con los que trabajamos nosotros todos juntos, viéndonos todos los días. Yo creo que esas 2 producciones me marcaron a mí como persona. Y ya como actriz tuve la oportunidad de hacer otras cosas y yo creo que uno de los personajes que más me gustó fue en una comedia que se llamaba La Suegra, en donde tuve la oportunidad de ser una intensa, cansona, me divertí demasiado, me reí muchísimo. Yo creo que esa sí tal vez fue la primer comedia que hice y me divertí demasiado. Ahora estás aquí en Estados Unidos y ya estás creando, trabajando en tu proyecto de productora. ¿Cómo ha sido también esa transición de actuación a producción y dirección? Yo tuve la oportunidad en Colombia de tener una empresa de producción, entonces yo ya estaba familiarizada y me gustó mucho. Al principio, cuando la tuve en Colombia, yo no estaba segura de que eso era algo que me iba a gustar, pero terminé trabajando en la empresa, creando la empresa con mi pareja en esa época y me encantó. Cuando me vine a Estados Unidos, estuve trabajando acá, haciendo audiciones y cosas, y de repente me di cuenta que había necesidades que la gente alrededor tenía y que nadie las estaba cubriendo. No porque no hayan suficientes empresas de producción acá, sino porque justo en donde yo vivía no había como esa comunidad de la producción tan grande, y yo hablé con mi hermana y se nos ocurrió que podíamos empezar a crear una empresa nosotras poquito a poquito, tú sabes, paso a paso, sin necesidad de ser la empresa más grande, pero poco a poco, y empezamos a conectarnos y nos encantó. Empezamos a trabajar juntas, descubrimos que somos un gran equipo y estamos en ese proceso de poco a poco hacer crecer nuestra empresa mucho más. Erika, tú que tienes tanta experiencia en la actuación, ¿qué tú crees que hace a un buen actor? Yo creo que la honestidad. La honestidad. Yo he pasado por escuelas, por cursos, pero el actor que no tiene honestidad en su palabra y en sus sentimientos es muy difícil que conecte con la gente. Yo pienso que esa es la clave. Erika, y para terminar, un consejo para estas chicas que quisieran seguir tus pasos. Jessie, yo pienso que el consejo que yo puedo darle a las chicas que quieren seguir el camino de la actuación, y no solo el de la actuación, sino el de cualquier cosa que quieran en la vida, es ser dedicadas, ser consecuentes
y ser resilientes. Las cosas no pasan de la noche a la mañana. Cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida toma tiempo, toma trabajo y toma dedicación. Y si es tu sueño y si es algo que te gusta y que te va a hacer feliz, sencillamente disfruta del camino. Hazlo cada día y disfrútalo. Súper. Felicitaciones por tu trayectoria y por todo lo que estás haciendo ya aquí en Estados Unidos y esperamos tenerte de nuevo con nosotros aquí en Latin Glam. Muchísimas gracias por tu invitación, Jessica, y claro que sí, cuando quieras. Un beso.